Hola, soy Lisandro, docente de patronaje sistematizado. Les doy la bienvenida una vez más al canal. Hoy aprenderemos a desarrollar el patrón para crop top básico doble faz a partir de la T-Shear con elongación femenina del 20% de elongación. Trabajaremos en la versión 23 de Optitex. Trabajaremos como base la talla S y conoceremos las proporciones para el escalado o graduación de tallas XS, M, L y XL. Para comenzar el crop top básico, lo primero que vamos a definir es el adelanto de hombro. Vamos a hacer un adelanto de hombro convencional y para esto vamos a colocar la estructura del frente con el costado mirando a la izquierda y la estructura de la espalda con el costado mirando a la derecha. Con la tecla W vamos a sobreponer sobre el hombro de frente la estructura de la espalda. Dando un clic en el punto hombro sisa de la espalda, enganchamos y sobreponemos dando un clic en el punto del hombro sisa frente. Nuevamente damos un clic sobre el hombro frente. Con la tecla C cortaremos 2 centímetros sobre la estructura del frente. Es muy importante que rectifiquen que esté seleccionada. Lo más cerca al punto de hombro sisa hacia abajo, marcamos el adelanto de hombro convencional que son 2 centímetros. La estructura de la T-Shear femenina con elongación del 20% no tiene margen de costura incluido. Se nos abre la ventana de atributo de costura. En este caso, todavía no damos el margen de costura, para que al final generemos el margen de costura completo. Por lo tanto, ancho de la costura 0, aplicamos OK. Deshabilitamos comando con la tecla Z y con clic sostenido llevamos el frente a un costado. Uniremos la estructura de la espalda al corte con la tecla J, unir, damos el primer clic a nivel de la base y el segundo clic dentro del corte. Se despliega la ventana de unir pieza, damos clic en OK. Deshabilitamos comando y aplomamos el patrón con Shift llave que cierra. Una vez tengamos el patrón aplomado, maximizaremos la estructura a nivel del hombro y configuraremos o suavizaremos la curva del escote borrando los puntos accesorios y la sisa. Repetimos el procedimiento en la estructura del frente. Les recomiendo que las estructuras de los escotes traten de trabajarlas siempre con un solo punto curvo. Esto les facilitará la generación de la forma de la curva. Vamos a borrar puntos accesorios en el costado de la sisa del frente. Para el caso de las sisas es muy importante tener claros, posicionados correctamente los puntos del centro en sisa, tanto frente como espalda, y angulación de curva inferior. Centramos patrones. A continuación, modificaremos las profundidades de escote. En la estructura del frente, a partir del punto del escote básico hacia abajo, utilizaremos un punto a 4 centímetros y en la espalda a 1 centímetro para hacer los desahogos respectivos. Con la tecla O, atributo escalado, valor absoluto menor valor, 4 centímetros y el posterior 1 centímetro. Recuerden tener punto con atributo escalado. Deshabilitamos comando. Vamos a generar la amplitud de la cargadera. Para crear la cargadera del crop top básico es recomendable inicialmente crear un punto con atributo escalado en la mitad de la línea de hombro. Todo lo que realicemos en la estructura del frente lo haremos en la estructura de espalda. La cargadera la vamos a trabajar del punto del centro hacia el escote, debido a que necesitamos generar profundidad en la curvatura del contorno de la sisa. Trabajaremos los 3 centímetros con atributo escalado.
Repetiremos el procedimiento en la estructura de espalda del punto centro hacia el escote. Con atributo escalado, OK. Una vez tengamos los puntos definidos, deshabilitamos comando con la tecla Z y eliminaremos el punto del escote estándar, tanto en hombro como en centro. Y suavizaremos con mover la curva del escote. Verifiquemos que el escote nos quede redondeado. Repetiremos el procedimiento en el escote de espalda. Eliminamos puntos bases y suavizamos línea de escote. Deshabilitaremos comando y procederemos a eliminar el punto estándar de hombro sisa. Vamos a configurar la cargadera, la boca de la sisa. En el frente, con mover punto, moveremos el punto del centro sisa en sentido horizontal 2.5 centímetros para generar un buen escote, 0 en Y. Y la estructura posterior podemos moverla hasta 2.5 centímetros o más según la necesidad, y 0 en Y. Deshabilitamos comando. A continuación, desarrollaremos lo que es el corte del crop top. Generaremos un crop top base y el estándar para el corte equivale a radio de busto más 1 centímetro de desahogo. Estamos trabajando la talla S. Radio de busto para la talla S es 7.5 centímetros más 1 centímetro de desahogo, 8.5 centímetros. Con la tecla C activamos la herramienta de cortar. Del punto estándar del costado en sisa hacia abajo trabajaremos los 8.5 centímetros. Y con F2 extenderemos hasta el centro. No vamos a dar todavía márgenes de costura, por lo tanto damos clic en OK y repetimos procedimiento en la espalda. Los cortes inferiores con Shift y clic los podemos seleccionar y con Control X los eliminaremos. Ahora, generaremos una silueta y un desahogo en el costado para evitar que nos quede encotada la prenda. Lo primero que haremos es eliminar el punto del centro para desahogar la sisa en costado. Generaremos un desahogo para el costado en la sisa de 1.5. Según el requerimiento de diseño, puede generar un desahogo hasta 3.5 centímetros o según requerimiento. Creamos un punto a partir del punto estándar de sisa en costado a 1.5 con atributo escalado. Y repetimos procedimiento en el frente. Deshabilitamos comando y eliminamos el punto estándar del costado en sisa y moveremos el punto curvo de angulación inferior de sisa. Para este caso lo podemos mover 1.5 en X, 0 en Y. Para el posterior, para el frente, lo trabajaremos de 1.5 centímetros en X, 0 en Y. Deshabilitamos comando. La curva de la sisa enfrente puede ser más profunda. Podríamos suavizar con mover punto aproximadamente 0.5 más hacia adentro. Y la curva de angulación de sisa también la podemos incorporar 0.5 centímetros en X, 0 en Y. Vemos que hay una continuidad mucho más pronunciada de la curva de sisa. Deshabilitamos comando con la tecla Z. A continuación vamos a generar lo que es anatomización del costado para generar un mejor entalle. Con la tecla A activaremos la herramienta de arco.
Damos un clic en el punto de costado en sisa, OK para enganche, clic en el punto de base ruedo. Desplegamos hacia adentro, damos un nuevo clic y se despliega la ventana de atributo de crear arco. El número de puntos del arco recomiendo siempre que sea un punto, debido a que esto hace más fácil llegar a mover el punto en caso de requerirlo. Y en la distancia colocaremos 0.25 centímetros. Verificamos que esté en cambiar contorno y damos un clic. Eliminamos todos los puntos accesorios que tengamos en la estructura del costado y con arco volvemos a generar la anatomización del costado. Número de puntos 1, distancia 0.25. Verificamos cambio de contorno y OK. Deshabilitamos comando con la tecla Z. Centraremos el patrón. Esta es la estructura básica del crop top femenino. Según el requerimiento de diseño, pueden profundizar o suavizar más las curvas de sisa y las curvas de escote. La estructura para el crop top básico femenino va a trabajarse doble faz. Esto significa que el textil y el forro serían del mismo tamaño. Por lo tanto, lo único que habría que aplicar es el margen de costura de 0.5 centímetros a todo el contorno, incluyendo la estructura inferior, ya sea porque van a elastizar con elástico de 3 a 3.5 centímetros o simplemente van a forrar. Con la tecla S creamos atributo de costura, damos clic en el punto de centro ruedo, desplegamos y repetimos el clic en el punto de centro escote. Debido a que va forrado, toda la estructura debe tener 0.5 centímetros para embonado en overlook. Damos clic en aplicar para verificar el contorno de la costura y clic en OK. Repetimos el procedimiento en la estructura de la espalda, del punto del centro escote al punto del centro ruedo. Nuevamente 0.5 centímetros, aplicamos y OK. Tenemos lista la estructura. Deshabilitamos comando con Shift clic, seleccionamos los dos patrones, oprimimos F5 para integrar costura y Shift S para eliminar costuras. Una vez tenemos la estructura definida, generaremos los piquetes de ensamble. Con la tecla N crearemos piquete de ensamble en la estructura del centro escote a nivel de la estructura del hombro, tanto a nivel de la línea como a nivel del escote y la sisa. La profundidad para overlook simple es a 0.5 centímetros. Y la profundidad del piquete es recomendable que la tengan a 0.3. Repetimos el procedimiento en la estructura del costado. 0.5 centímetros. Y por último, en ruedo. Repetimos el procedimiento en la estructura del frente. Recuerden la importancia de la profundidad de los piquetes a 0.3 para evitar un corte y un desgarre textil por el segmento que tengan un piquete con una profundidad mayor. Deshabilitamos comando, recuerden industrializar y escalar. La industrialización de las piezas serían 2 por talla debido a que son tela forro. Control al H para generar espejo tanto en frente como en espalda.
Para generar el escalado en esta estructura debemos tener claro lo que es los puntos básicos del hombro y los puntos de la costura. Hemos finalizado el desarrollo del patrón para el crop top básico doble faz a partir de la t-shirt con elongación femenina del 20%. Hasta un nuevo video.